La historia no es el pasado petrificado, es qué pasó y cómo pasó y explica lo que estamos viviendo. Es decir, Elías Calles resultó ser mucho más radical que Álvaro Obregón en materia religiosa. Obregón resultó ser mucho más pragmático, más acomodado, en el mejor de los términos, un poco más ladino o astuto. Es muy diferente fe, iglesia y clero. Yo creo que era anticlerical. Norteño anticlerical Elías Calles sin duda, pero sus creencias, si las tuvo en estos años que fue presidente, yo creo que se decantan con mucha claridad porque acaba incluso siendo seguidor de un culto que se hizo famoso en el norte de México, el culto al niño Fidencio. Tanto Calles como Obrador son los padres de los partidos hegemónicos de ese entonces, Calles del PNR y Obrador de la actual Morena. Y creo que Elías Calles representa lo mejor y lo peor del político tradicional mexicano del siglo XX. Hola, muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es amigo mío de manera personal desde hace muchísimos años. Me da mucho gusto recibir a Benjamín Gagiola Loya. Benjamín, bienvenido a Libremente. Gracias. Roberto, muchas gracias por invitarme a este tan importante espacio. Te felicito por ese podcast Libremente y desearte la mayor de las suertes en este comienzo. Muchas gracias, Benjamín. Traemos un tema, pero antes de entrar al tema, está muy interesante, pero antes de entrar al tema me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. Y para todas aquellas personas que no te conocen, eres historiador, eres abogado, estudiaste también Derecho, pero te has inclinado más por la parte de la historia, creo yo, más que del Derecho. ¿O cómo sientes que te ha servido más? ¿O en qué te ha servido el Derecho en todo esto? Roberto, yo creo que estudiar Derecho es una obligación. Se dedique o no a la práctica del litigio, a la práctica de la defensoría, a la práctica de la reputación. Pero la historia es un complemento y es una plataforma. Es decir, historia y derecho creo que son primas hermanos en más de un sentido. Y decirte efectivamente que yo soy licenciado en Derecho y licenciado en Historia. Y si tú me preguntas por cuál de las dos me he inclinado recientemente, yo creo que están combinadas. La verdad de las cosas es que soy abogado en lo que tengo que ser abogado, servidor público, y soy historiador en estos espacios en los que tan generosamente me invita gente como tú, buenos amigos, que me precian honrarme con su amistad, porque yo creo que la historia es un abordaje, es una escalera, es una forma de iniciar el análisis político, porque al final de cuentas el fenómeno jurídico, el fenómeno social, el fenómeno histórico también tiene un componente o un ingrediente político. Y si tú me preguntas contestándote por cuál me inclino más, yo creo que estoy equilibrado entre las dos. Muy bien. Oye, ¿por qué sientes que a un joven de la época actual le debe interesar la historia? Te lo voy a decir de manera muy politológica. Quien domina el pasado domina el presente. Quien conoce el presente conoce el futuro. Es una frase afortunada, sí, pero que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la historia. La historia no es el pasado petrificado, es qué pasó y cómo pasó y explica lo que estamos viviendo. De tal manera que estudiar la historia no es estudiar fechas, ni museos, ni personajes, ni acontecimientos, ni lugares que están ahí en el pasado o en la memoria. No, es preguntarnos sobre los procesos, sobre cómo se dieron las cosas, quiénes participaron, qué móviles o motivos tuvieron, y eso nos lleva a la realidad humana. Es decir, estudiar la historia es una forma de entender las razones que tuvieron en otras épocas, que no necesariamente se repiten, que quede claro, pero que sí existen ciertos patrones o comportamientos. Por ejemplo, el fenómeno político es un fenómeno que descansa en el interés o en la ambición, en el egoísmo, en la agenda personal. Y eso ha sido siempre. Biografías más, biografías menos. Entonces, estudiar la historia es una forma de atisbar, de otear, de asomarse en esa vitrina de lo que pasó ayer. Y al final de cuentas, la historia no dice qué hacer, no dice qué no ha funcionado, lo cual ya es de mucha ayuda. Perfecto. Pues entonces, si te parece, vamos entrando en ese tema que habíamos comentado que conversaríamos hoy. A ver qué es lo que nos lleva y qué podemos sacar de ahí sobre lo que no hacer, ¿no? Con todo gusto. El tema es Plutarco Elías Calles, ¿constructor o destructor de instituciones? Es una primera pregunta retadora y provocadora.
te la respondería de esta manera. Es un constructor destruyendo. Construyó un nuevo andamiaje, que son instituciones, sobre todo prácticas políticas. Es un hombre que transita y sirve de puente entre la época de lo que él denominó el fin de los caudillos con la muerte de Álvaro Obregón en el 28, pero que va a dar un nuevo andamiaje en la disputa por el poder. Y es un destructor creando instituciones, ahorita las vamos a valorar, porque es evidente que le puso un coto a la institución más dominante en el siglo XIX y quizás desde la colonia, que era la iglesia. Es un hombre que supo enfrentarse a ciertos atavismos o ciertos reflejos que venían del México en formación del XIX, como es el elemento indígena rebelde. Es un hombre que supo consolidar una especie de gobernabilidad basada en el laicismo y en una narrativa revolucionaria. Es un hombre que destruye... Perdón que te interrumpa, de ahí el origen de la Guerra de los Cristeros, ¿no? Lo denominado Guerra de los Cristeros. Si nos vemos muy técnicos, Elías Calles no hizo sino seguir el espíritu del constituyente de 1917, o sea, de la Constitución ya que desde hace años regía y que a él le tocó defender y poner en práctica, porque fue presidente de México del 24 al 28. Es decir, su laicismo, el laicismo constitucional, lo obligaba a imponer el Estado arriba de la iglesia. Hoy se dijera las iglesias. En ese entonces era por dominio y preferencia, era la Iglesia Católica. Pero es importante decirlo porque aunado a su obligación que tenía de velar por la Constitución, una Constitución que en materia del 130, o sea, de la libertad religiosa y la relación con el Estado, se había manifestado un poco jacobina. El mismo Elías Calles lo era. Era un hombre un poco distanciado de la fidelidad confesional, o sea, no era muy religioso, por decirlo de una manera diplomática. Es un hombre que mucho explica su forma de ser, su origen. Hoy sabemos que no tiene el mejor de los orígenes en cuanto a legitimidad, pero es un hombre que se va formando en esas olas o franjas de los radicalismos norteños. Un hombre jacobino, liberal, anticlerical, que no significa anticreyente. Es un hombre con distancia del peso de las iglesias, donde desde los estudios del noroeste, y sabemos que las iglesias en el norte de México y el noroeste en sí tienen una densidad diferente a las del sur. Aquí las prácticas, las recurrencias, los ritos eran más light, más sobrios, más distanciados. Había una presencia de la iglesia muy importante, pero no tan metida en el tuétano de la sociedad. De ahí nuestras prácticas en materia religiosa, decimos actualidad, un poquito informales. Pero regresando al tema de Elías Calles, es un hombre que le estalla el movimiento cristero, quizás por un exceso de mano dura. Y en este punto es importante hacer un brinco cuántico. Es decir, Elías Calles resultó ser mucho más radical que Álvaro Obregón en materia religiosa. Obregón resultó ser mucho más pragmático, más acomodado, en el mejor de los términos, un poco más ladino o astuto. Si era necesario entenderse con la iglesia, a quien Obregón, cuando toma la Ciudad de México allá en 1915, saca a barrer a los sacerdotes porque de una otra manera se habían manifestado a favor antes del huertismo y luego a favor de la restauración de Huerta. Es un hombre que a final de cuentas se entiende con ellos. En cambio, Elías Calles no transita con la iglesia una vez que es presidente y empieza a regular en 1925, un año después de que toma el poder. Empieza a regular una nueva relación con las iglesias y las iglesias respingan porque les empieza a condicionar primero el número de sacerdotes por miles de habitantes en México. Después, la práctica de que solamente tenía que ser dentro de los conventos o iglesias o instituciones o templos o edificios religiosos, y la iglesia, que venía impuesta a una especie de modus vivendi del porfiriato, hoy pues va a resentir esta embestida un poquito jacobina constitucional por hacer la combinación o la vinculación de Elías Calles, y vaya que le costó mucho, porque yo creo que el gobierno de Elías Calles puede dividirse en dos etapas. La primera, un parto muy complicado. Recordemos que cuando Elías Calles es nombrado candidato, léase, designado por el caudillo que sale, Álvaro Obregón, le estalla la rebelión de la Huertista. Las banderas de la rebelión de la Huertista del 23 no solamente son contra Obregón y su deseo de adelantarse a Elías Calles, que puede ser el jefe máximo, no. Era también una especie de repudio a la candidatura de Elías Calles, y la va a encabezar el candidato derrotado, en este caso, Adolfo de la Huerta. Creo que ese primer parto habla de cómo inició su gobierno
Plutarco Elías Calles, que al final de cuentas fue una prueba de fuego para el grupo llamado el Grupo Sonora. Es decir, Obregón tuvo que sacrificar su magnífica relación con Adolfo de la Huerta para ser presidente a Elías Calles. Y Elías Calles tuvo un primer tramo de su gobierno, que eran de 4, no de 6, muy acercado a ese actor político con el cual es una gran alianza, que eran los movimientos obreros más que los campesinos. Calles no era un partidario de elegido, era un hombre que tenía fincadas esperanzas en la propiedad privada, como Obregón, una propiedad privada exportadora y productiva y conectada con los más modernos adelantos en materia de inversión agropecuaria y crédito. Y yo creo que al final de cuentas se les compuso por la guerra cristera y tuvo que cerrar de la mano del embajador Daniels, que a final de cuentas le ayudó a sortear dos grandes peligros. Uno, la intervención norteamericana con motivo de la deuda externa y la reglamentación del 27 constitucional, el petróleo. Y dos, la guerra que le costó más de 20 o 30 mil muertos, que es la llamada guerra cristera. Que lo importante ahí es resaltar, como bien dijiste hace rato, que no estaba en contra de la fe. Estaba en contra del control que estaban ejerciendo las iglesias en aquella época. Es importante dejarlo en claro, efectivamente, porque es muy diferente fe, iglesia y clero. Yo creo que era anticlerical, norteño anticlerical Elías Calles sin duda, pero sus creencias, si las tuvo en estos años que fue presidente, yo creo que se decantan con mucha claridad porque acaba incluso siendo seguidor de un culto que se hizo famoso en el norte de México, el culto al niño Fidencio. Elías Calles asistió ahí en el norte de Nuevo León, frontera con Coahuila, donde existía el culto de un sanador, el niño Fidencio. Acaba Elías Calles siendo creyente del niño Fidencio. Es decir, es un hombre que, si bien pudo haber incluso en su momento ser ateo o agnóstico, acaba creyendo en especie de cultos. Yo no tengo conocimiento de este niño Fidencio. A ver, ¿quién? Te platico con todo gusto. El niño Fidencio es una de esas expresiones de sanadores, de intermediarios entre obispos y sacerdotes y laicos. Era un hombre que se había formado en el seminario en Guanajuato y que había asentado sus reales ahí cuando llegó como sacerdote a esas zonas desérticas de Coahuila. Pues era tanta su fama de sanador que hasta allá fue a visitar las enfermedades, porque sabemos que Elías Calles, desde que tomó la presidencia, tenía unos problemas derivados de tuberculosis. De tal manera que ya de viejo, ya expulsado del poder, ya tras la ruptura con Lázaro Cárdenas allá en los 30 y tantos, ya regresado por la convocatoria de Ávila Camacho el 42 cuando México entró en la guerra y ya estacionado en México después de un exilio producto de la ruptura con Cárdenas, acaba sus últimos años Elías Calles siendo un seguidor y atendiéndose en las manos del niño Fidencio en aquellos años, lo cual nos habla de una conversión. Un Calles que, si bien nunca dejó de ser un crítico de la iglesia en su aparato o estructura o burocracia, por decirlo así, es un hombre que regresó a la creencia. Creía en esas cosas, como Madero era espiritista, es decir, creía en las expresiones metafísicas, no materiales. Y regresando al tema, creo que es importante decirlo, es un hombre que por mano dura se gana la fama incluso hasta de Carranza. Si alguien consideraba un reservorio o una reserva de los principios más caros o sensibles de la revolución, era Elías Calles, en quien tenía Carranza muy buena opinión. Carranza se expresaba de él como que era una especie de bodega o almacén de los principios revolucionarios. Y no olvidemos que aquí la formación cuenta mucho, Roberto, porque Elías Calles había sido docente, había sido maestro, e inclusive recordemos que esa vena o esa beta pre-revolucionaria en los años previos al 10 nos hablaba de maestros que eran de maestros de reflexión, de crítica. Lo llevó incluso a acercarse al magonismo vía el Club Verde en el Hermosillo, y eso le generó problemas con el Porfiriato en Sonora. De hecho, también fue fue el creador, tengo entendido, de la Cruz Gálvez, de la Escuela Cruz Gálvez. Sí. Durante su mandato como gobernador de Sonora. Como gobernador de Sonora, que hay que también recalcarlo, donde yo considero que Sonora fue para él una especie de laboratorio, que después puso en práctica muchos de esos ejercicios o praxis cuando fue presidente de la República 24-28. Siendo gobernador, él mandó edificar la escuela Cruz Gálvez en honor a un gran amigo de él, el coronel Cruz Gálvez, caído en los campos de batalla en las rebeliones, en la revolución. Y no estoy seguro si también la famosa Escuela de Artes y Oficios. Van de la mano, porque la Cruz Gálvez dentro tenía una especie de internado, pero también de arte y oficio que se va a hacer muy famosa en los 60-70 aquí en el estado. Exacto. Era una especie de darle educación
y formación vocacional y un oficio técnico a muchos de los que por ahí pasaron y de ahí salieron, bueno, estuvieron hasta exgobernadores, gente de bien, estudiantes, empresarios, políticos, que fueron acogidos con generosidad institucional por esa política educativa de la Cruz Gálvez a favor de huérfanos de soldados de la Revolución, lo cual nos habla de un Calles como gobernador sensible a las viudas y los huérfanos de los caídos en la lucha. Y ya como presidente incluso fortaleció muchísimo en gran medida el trabajo iniciado por José Vasconcelos en materia de educación, ¿no? Sí, porque Calles, hombre a final de cuentas inteligente, astuto, calculador, que eran sus prendas que entonces se le reconocían y por eso le denominaban el turco, sus malquerientes. Era un hombre que supo apreciar la gran obra de Vasconcelos, primer secretario de Educación del país durante el gobierno anterior de Álvaro Obregón. Retomó incluso las misiones culturales, misiones que dieron fama mundial al país porque eran brigadas de docentes, sobre todo educadores rurales, que viajaban a los pueblos, a los ejidos, a las rancherías, llevando no solamente la educación, sino una máxima que decían alfabeto, pan y letras. Es decir, era una especie de brigadas para alfabetizar, dar de comer, es decir, llevar a la práctica cómo hacer pan, cómo hacer oficios, cómo hacer cintos, cómo vender y también ejercicios de limpieza, de salubridad. Los baños diarios, el enjuague bucal, eran brigadas vasconcelistas, las llamadas misiones culturales, pero también retoman mucho de la inversión de Vasconcelos, no tanto en sus expresiones estéticas como murales y generación editorial, sino la gran obra de Vasconcelos de bibliotecas, la supera Elías Calles. Y el desarrollo de escuelas. La gran inversión a nivel nacional de Elías Calles son bibliotecas y centros escolares. Sí. Era un hombre que nunca dejó de ser un profesor. Y recordemos que en la época revolucionaria los profesores eran los contenedores de ideas, información, conocían la historia del país, sus luchas, sus avatares, sus sufrimientos. Eran gente que podía ser dispersora de datos, de conocimiento y de tesis. Eran muy apreciados los profesores o los que tenían educación en un país con un alto grado de analfabetismo. Me gustaría hacer un breve resumen de algunas de las instituciones que impulsó Calles durante su mandato, pues para ir viendo esa parte de constructor de instituciones, ¿no? Entre ellas destacan el Banco de México en 1925, el Banco Nacional de Crédito Agrícola en 1926, el Banco del Trabajo, el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Irrigación y Comisión Nacional de Caminos en 1925, y como ya comentamos, en la Escuela Cruz Gálvez y la Escuela Mercantil y Agrícola aquí en Sonora, ¿no? Y aun cuando no fue dentro de su mandato, se le atribuye mucho a él la creación del PNR, pero el PNR fue fundado en 1929. Sin embargo, él fue el gran impulsor de todo eso. ¿Qué nos comentas respecto a la fundación del PNR? Bueno, antes de entrar a eso, con este breve resumen de algunas de las instituciones, con todas las escuelas que creó y con mucha infraestructura que hubo también en carreteras en esa época. Creo que la Comisión Nacional de Caminos también la creó. ¿Y qué te dice ese hombre creador de instituciones en tan breve lapso? Porque esos años fueron un breve lapso para crear estas instituciones. ¿Qué te habla de él? Nos habla de que tiene bien ganada su fama de hombre de instituciones. Por ejemplo, la primera que nombraste, el Banco Nacional de México. ¿Qué significa? Darle centralidad a la política bancaria generando un banco de Estado, banco único de emisor y de reserva metálica. Junto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que actualmente rige el sistema Es una financiero. forma también de coordinar todas las emisiones y todas las participaciones que tenía la banca comercial que va a convivir con el Banco Nacional de México, que este año se cumplen 100 años o un centenario de su nacimiento. Es una atinada edición porque le da confiabilidad a la inversión. Vamos a tener hoy control sobre la emisión de la moneda. Antes los bancos producían moneda.
Y eso generaba una disputa por el valor de la moneda del billete, porque una moneda generada en Chihuahua no era aceptada del todo por un billete generado en Veracruz. Le va a dar basamento a la política crediticia del país y sobre todo va a generar confianza al exterior en el pago de la deuda externa, porque el Banco de México va a ser el banco que va a tener en sus arcas, en sus almacenes protegidos, va a tener ahí, va a tener el metal, el respaldo que era el patrón plata y oro en la transición que le va a tocar también el SCAIS. Ahora, otra de las instituciones que crea son las comisiones de irrigación. Nos habla de un Elías Calles preocupado no solamente por darle flujo y seguimiento y reconocimiento al artículo 3º en materia de conceder tierra, de reparto horario, sino que nos habla de que la tierra sin agua poco vale. Y las obras de irrigación, y durante el gobierno de Elías Calles se hacen las primeras grandes proyectos de grandes presas en el país, nos dice que le va a dar la diferencia a la tierra con agua. La tierra sin agua es nada. Lo entiende perfectamente Elías Calles en esta visión productiva y de propiedad privada. Le acerca el agua al ejido, le acerca el agua a la propiedad privada, le acerca el agua a los productores. Y eso es muy importante, porque no haber sido así, se hubiera quedado nada más en la etapa embrionaria de reparto agrario. Lo que es las comisiones nacionales de caminos es una forma de entender que las venas y las arterias de un país son sus caminos. Donde no hay camino, aunque haya regiones con mucha riqueza, se encarece la producción, se hace incluso incosteable y se van a hacer miles de kilómetros de carreteras. Al igual que también es un promotor de la creación de la banca de desarrollo. Es decir, bancos para darle crédito a ejidatarios y banco para darle crédito a los que no tenían crédito, la pequeña propiedad. Es un hombre que no solamente da la tierra, reparte más tierra que Álvaro Obregón, a pesar de que él era, al igual que Obregón, norteños de cepa, formados o formativos en una visión de pequeña propiedad. Pero entiende que la revolución se hizo, entre otras cosas, porque los campesinos se fueron porque requerían tierra. Pasar de su condición feudal, de, con todo respeto, poca cosa en términos productivos, a ser ellos los detentadores de la propiedad, sea comunal o en pequeña propiedad también. Pero es un hombre que entiende que la revolución, si no reparten tierra, le vuelve a estallar. Y reparte la tierra porque hay una gran demanda de tierra. También es un hombre que tiene que ver con la creación de mucha legislación, también legislación en materia civil, formaliza en los estados el divorcio, es un hombre que va a institucionalizar el ejército. Y con razón a tu pregunta de un partido nacional hegemónico, efectivamente, el PNR no es, por así decirlo, una idea original de Calles. Ya Obregón había intentado hacer un partido político nacional en el cual nuclear a todos los 4 o 5 mil partidos que había en el país en un único partido único donde se hiciera, por así decirlo, vía cabildeo y acuerdos cola, para ya no disputar el poder a balazos, sino a elecciones. Para cohesionar los distintos sectores sociales, los principales, ¿no? Que estaban, la milicia principalmente. Y la idea original del PNR no era corporativizarse, se lo va a hacer Cárdenas con la transición de PNR a Partido de la Revolución Mexicana a PRM. Era nada más meter a los militares a un partido político. La idea esencial del PNR no es tener sectores como después va a tener el PRI. Era meter a la llamada familia revolucionaria al control, dejar de lado las balas, las armas, los cañones, la caballería, la violencia y meternos a institucionalizar en un partido donde se pueda transitar a cargos de gobernaturas, senadores, presidencias y demás. El proceso de corporativización viene después con Cárdenas, donde va a instaurar un sector popular, un sector campesino, un sector militar obrero. Y evidentemente el sector obrero que no nace con la CTM, nace con la llamada CROM de Morones, el gran aliado obrerista sindical de Calles, que se va a ver mainada su carrera política a la baja porque se le va a vincular al asesinato de Álvaro Obregón, con quien tuvo innumerables conflictos, no solamente verbales, sino incluso de oposición. Cuando Obregón intentó reelegirse, lo consiguió, pero no toma protesta porque lo asesinan el 28 días antes de ser presidente constitucional. El PNR, digamos que no es una originalidad de Elías Calles, pero es Elías Calles a quien lo toca materializarlo como un puente entre la crisis por la muerte de Obregón y evitar un estallido que no lo pudo hacer el 29 con la renovadora, pero sí vencía la renovadora
Elías Calles le dice al mundo, a México, de ahora en adelante la lucha por la sucesión presidencial es a través de un partido político. Entonces Elías Calles llega a su presidencia, hace todas estas instituciones, las crea, le da rumbo de alguna manera, da un rumbo institucional al país. ¿Y en qué momento se transforma, se tergiversa todo esto? Me parece que es cuando se da lo que se conoce como el maximato. Puede ser que ahí sea la época en que se da lugar a esa contradicción entre el creador de instituciones con aquella, el querer cohesionar o tener el poder absoluto. Sin duda, Calles fue un presidente de control y de poder absoluto, del 24 al 28. Pero el hueco o el vacío que deja Álvaro Obregón, su gran sombra. Recordemos una frase que tuvo Aguilar Camín también, de que si Elías Calles fue dueño de México, Obregón fue dueño de Elías Calles. Desaparecido Álvaro Obregón el 28, era evidente que los vacíos en la política se ocupan, y ese vacío lo ocupó ya el expresidente Elías Calles. Ahí empieza a convertirse en el jefe máximo, de ahí viene el maximato como figura. Ahora, yo creo que se desapega del Calles original, el Calles que le toca chocar con Cárdenas. Es un hombre que en el maximato todavía estaba cerca de mucho de lo que hizo, pero Cárdenas es un giro de la revolución. Lo que había hecho y dicho Elías Calles, Cárdenas lo va a hacer de otra manera. Por ejemplo, a la propiedad privada como destino, no obstante haber repartido la tierra en mucho sentido de manera ejidal, individual o colectiva, pues Lázaro Cárdenas no fomenta del todo la propiedad privada, sino que su sexenio ahora sí ya es una inversión hacia la propiedad ejidal o el derecho ejidal. Y eso se muestra inconforme. Yo creo que era un Calles ya desencantado por lo que había sido la revolución. Aunque él había sido presidente del 24 al 28, repetimos, no le agradaban mucho las cosas que estaba haciendo su hijo político, Lázaro Cárdenas. No se entiende el cardenismo sin la tutela de Elías Calles, que lo conocía desde Sonora. Cuando llega aquí en las revueltas militares, Cárdenas. Yo creo que el otro Cárdenas, por decirlo así, el otro Calles, en realidad está en función de lo que hizo Cárdenas. Se convierte en un crítico, Calles de Cárdenas, en un repudiador, en un hombre que se convierte en un obstáculo porque no le gusta a Calles lo que Cárdenas está haciendo. Léase, reparto ejidal, léase, educación socialista, léase, inclinación hacia las figuras de la España republicana y de la Unión Soviética. No obstante haber sido Calles incluso por sus ideas también progresistas, considerado por Estados Unidos una especie de bolchevique latinoamericano, no le gusta a Calles de Lázaro Cárdenas su política obrera, pero tan obrera que propiciaba incluso el estallamiento de muchas huelgas con las cuales Calles no estaba de acuerdo porque creía que atentaban contra la economía nacional, y se da el rompimiento de padre e hijo, teniendo a Lázaro Cárdenas, como era de esperar, por ganador. Avanzando algunas décadas, rápido, ¿con qué presidente puedes equiparar a Calles? Con las épocas más recientes, la época pues no tan moderna, 90s, 2000, ¿pudiera acercarse a Salinas o a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que Calles... me refiero en esa concentración de poder, en esa centralización, porque fue sin duda también Calles un hombre que centralizó mucho el poder. Y en mi opinión, en épocas recientes se ha centralizado mucho el poder. Lo distinguiría de Salinas, de Obrador, de Echeverría, en que los primeros años de Calles en la presidencia fueron complicados porque no tenía el control total de las cámaras, porque la sombra de Obregón era muy pesada. Obregón le había sembrado muchos senadores y diputados en México, y a cambio de la candidatura seguramente no hubo disputa ni hubo reclamo de Calles a Obregón. No es que no le hayan aprobado, sino tuvo que maniobrar. Se desgastó mucho en los primeros años Calles con las cámaras. Ya después sí tuvo una cámara más favorable a él en la segunda mitad de su cuatrienio. En ese sentido, sería alejado de los presidentes más contemporáneos que nombramos, que no tuvieron ese gran problema. Primero, es un hombre que transitó de la centro izquierda al centro derecha, por así decirlo.
Y en cuanto al control, creo que es un hombre con apetitos transeccionales. Dicho lo anterior, yo lo encuadraría más cerca de Echeverría, más cerca de Salinas de Gortari, más cerca de Obrador que de un Ruiz Cortines que fue muy austero y moderado en el ejercicio del poder. Lo encuadraría con un hombre de control, un hombre de construcción, un hombre que se enfrentó a los grandes problemas, desató los grandes nudos, y creo que en ese sentido estaría más cerca de Echeverría, no en su línea de discurso de izquierda, sino en su línea de estremecedor de viejas instituciones. No lo puedes equiparar ese impulso que dio Calles al PNR en aquella época al impulso que dio Andrés Manuel López Obrador a Morena en época reciente. Y el impulsar un partido político que de alguna manera cristaliza y llega a ser el poder máximo en el país, porque actualmente Morena es quien tiene el mayor control político en el país. No lo puedes equiparar de esa manera. Sin duda hay puntos de coincidencia porque tanto Calles como Obrador son los padres de los partidos hegemónicos de ese entonces, Calles del PNR y Obrador de la actual Morena. Yo creo que la tutela evidentemente es de ellos dos con relación a estos dos partidos políticos, pero creo que a final de cuentas Calles partió de nada, de cero. Tuvo que hacer una gran convocatoria en materia política para poder fusionar miles de partidos políticos que había en el país. En eso Obrador no lo hizo allá el 14. Tuvo que transitar con una clase política violenta de gobernadores, caciques y hombres fuertes, y no es el caso de Obrador, que transitó sobre los carriles que le daba el PRD y transitó sobre las fracturas del PAN y del PRI y empezó a reclutar cuadros. Es decir, la clase con la que tuvo que lidiar Calles es una clase política más bronca para fundar de la nada el primer gran partido político nacional. En cambio, Obrador tuvo no una construcción no complicada, no, tuvo una construcción un poquito más armada, ya venía más diseñada lo que es la construcción de Morena en términos de que ni parte de cero, ni parte con una clase política empoderada, enquistada, y que era capaz de levantarse en armas, como sucedió incluso en tiempos del segundo padre del partido hegemónico, que es Cárdenas, a quien se le va a levantar su gran amigo, el gobernador de San Luis Potosí, Saturnino Cedillo. Es decir, tuvo que jugar con más dinamita Elías Calles para hacer al Partido Político Nacional, el PNR, que la dinamita con la que trabajó López Obrador. Y brevemente, Benjamín, la relación entre Calles y su sucesor Emilio Portes Gil, ¿la equiparas de alguna manera a la relación entre AMLO y Sheinbaum? ¿Puede equipararse o es demasiado pronto? Nunca fue hijo de Elías Calles Emilio Portes Gil. Era un hombre de línea agrarista, gobernador de Tamaulipas, muy cercano al obregonismo, pero lo suficientemente independiente como para que Calles aceptara su candidatura en términos de que entra de relevo a iniciar el sexenio que ya le tocaba, 28, a partir del asesinato de Obregón, 28-34, y fue una jugada atinada, muy sagaz y hasta obligado Elías Calles porque tuvo que transigir en un candidato que fuera bien visto por los obregonistas dolidos por la muerte del caudillo Obregón y los intereses de sobrevivencia del mismo Elías Calles para no verse desbaratado por el regreso al poder de los obregonistas, cuya carta para relevar a Obregón en las elecciones del 29, un año después de la muerte del sonorense, no era Emilio Portes Gil, era Aarón Sáenz. De tal manera que era digamos que fue un presidente pactado, Emilio Portes Gil, lo suficientemente cerca de Calles para merecer su confianza, pero también lo suficientemente cerca de los obregonistas para merecer ser el presidente que tome el poder por un año y convoque elecciones. Y esas elecciones va a ganar, ahora sí, un hombre anodino en términos de presencia y peso político, como era Pascual Ortiz Rubio, que va a chocar en la convención con un Aarón Sáenz que al no tener los votos declina. Y ahí entonces se dan cuenta los obregonistas que les acaba de ganar la partida Elías Calles y se levanta en armas con la rebelión escobarista o del 29. Oye, pues para ir finalizando, Benjamín,
a mí la figura de Plutarco Elías Calles, físicamente me refiero, con ese bigote abundante, esa mirada firme y la forma en que se manejó y se desempeñó, pues me suena a una mezcla de las series de la película El Padrino con la serie de House of Cards y un poquito con la serie de Narcos. ¿Voy bien o me regreso? Yo creo que buscas un punto de referencia y creo que Elías Calles representa lo mejor y lo peor del político tradicional mexicano del siglo XX. Precisamente. Es un hombre de negociación, es un hombre de construcción, es un hombre de toma de decisiones, es un hombre de radicalismos, es un hombre de poder. Pero también es un hombre que deja un legado, muchas instituciones. Es un hombre que deja otro legado, el estilo. Eso es muy importante porque a partir de entonces todos los presidentes en México entienden que el poder no se comparte. Porque precisamente Elías Calles había sido el que lo había compartido con esos tres presidentes que después de él toman los Pinos, que en realidad los Pinos nacen con Cárdenas, sino Palacio Nacional, que es Pascual Ortiz Rubio, que acabó siendo un títere de don Plutarco. Luego le sigue Emilio Portes Gil previamente, que fue una especie de acuerdo, Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez, otro sonorense que también sintió la mano y la pegada o la mirada pesada y el control que tenía Elías Calles, pero que supo torearlo mejor. Y los primeros 2 años de Lázaro Cárdenas se ven infestados también por una gran influencia del expresidente Elías Calles. Tan es así que en el primer gabinete de Cárdenas está un hijo de Plutarco, Rodolfo Elías Calles, en la cartera de Comunicaciones y Transportes. Pero dada la ruptura, la crisis entre Cárdenas y Elías Calles, desde entonces la presidencia de la República es, más allá de lo que dice el texto constitucional, unitaria. Es decir, se deposita en un solo hombre con facultades legales y materiales legales, como el famoso libro del presidencialismo mexicano de Carpizo. Yo creo que Calles es un hombre que transmite 2 grandes herencias. La herencia de los presidentes constructores de instituciones que pacifican el país, que domestican y doman a lo que era el México bronco de la época. Y también es un hombre que marca un estilo. El poder lo concentro yo, sin mayores concesiones. Desde entonces los presidentes de México, matices más, grados menos, son hombres que concentran el poder. Tenemos una balanza positivo y negativo. En el balance, ¿hacia dónde se inclina el legado de Calles, en tu opinión? Creo que lo único que perjudica la obra del expresidente Elías Calles fue la guerra cristera. No pudo tampoco expropiar el petróleo o regresarlo a la soberanía patrimonial mexicana porque quizás fue el costo de pacificar el país con la guerra cristera y tuvo que reglamentar el 27 constitucional hasta cierto punto de manera amigable con los norteamericanos, y la coyuntura de la guerra mundial le va a permitir a Cárdenas hacer lo que no pudo hacer Calles años antes. Creo que lo perjudica fundamentalmente esas 2 situaciones. Tuvo un inicio o un parto complicado, la rebelión de la Huertista el 23, pero supo convertirse en 4 años en un presidente cimiento. Es decir, le deja al país una presidencia enraizada en basamento, firme, de acuerdos, un estilo personal que no permite conceder ni compartir el poder. Y si hacemos una balanza a lo anterior, creo que Elías Calles, hombre de su tiempo como todos, tiene más positivos que negativos. No hay alrededor de la figura de Elías Calles un anatema, un señalamiento de traición, como en su momento quizás exageradamente lo hubo sobre Bucareli y Obregón, sobre Juárez y Maglino Campo. No hubo un mayor escándalo sobre depredación patrimonial o corrupción a grados inconcebibles como lo hubo durante el alemanismo con relación a Calles. Es un hombre que, si bien no era popular como lo fue Cárdenas, creo que el mismo Calles sabía que su función y su estilo no era ser popular, sino eficiente. Y me quedaría en el balance que fue un presidente eficiente que cometió, no le llamaría un error, porque yo creo que actuó con convicción personal y lo que establecía la Constitución, reglamentar a la Iglesia, tuvo que pagar el costo de hacer que la Constitución llevara a la práctica la relación Estado-Iglesia en México. Benjamín, pues no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado. Algo que no te haya preguntado, algo que quieras dejar bien asentado de
del personaje que nos ocupa hoy? Pues ver a Elías Calles como una ventana. Iniciamos platicando de la historia y sus enseñanzas o pedagogías. Yo creo que hemos transitado en estos minutos, Roberto, sobre un personaje que nos da lecciones. No, repito, porque los tiempos de ayer sean los tiempos de hoy o sean los de mañana, no, sino porque es un hombre que con sus toma de decisiones, con su origen, sus circunstancias y los medios con lo que contó en su momento, hizo cosas y no hizo cosas. Y en ese entonces la historia se convierte en una maestra. Agradecerte la invitación y al mismo tiempo estimularte para que sigas invitando a estos espacios donde se reflexiona cualquier tema desde la historia. Claro que sí, tienes la puerta abierta. En otro momento me gustaría que analizáramos otra parte de otra época de la historia, ya sea de México, igual de cualquier otra parte del mundo, las biografías de otros grandes personajes de nivel mundial que sé que conoces a la perfección. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Roberto. No me resta más que agradecerles que nos hayan acompañado. Por favor, suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima.